¿De qué están hechas realmente las cosas y realmente para qué sirven? Si tomamos el ejemplo de una mesa de madera con 4 patas y decimos, la vida, la esencia, el objetivo, eh, fundamental, fenomenológico de esta mesa es que las personas puedan colocar sus cosas encima de la mesa. ¿Realmente ese es el objetivo de esa construcción, de esa parte del mundo material? Podemos pensarlo con muchos ejemplos, con todo lo que tenemos en el mundo material. Una puerta que utilizamos justamente para abrir y cerrar y para protección o para privacidad, por ejemplo, como una puerta de baño y decimos: "Esta puerta está hecha para esto". Eh, Está hecha para eso porque el humano lo hizo así, pero realmente esa madera que viene de un árbol que está, que básicamente se mezcla y se aplana y se pinta y se coloca. Esa era la función de esa madera, la madera, ¿no? En este caso, ¿qué función tiene o es simplemente como un efecto accidental de cuestiones atmosféricas, de presión, por ejemplo, cuestiones del entorno, cómo surge en el mundo, por así decirlo, en el universo? Em, el problema aquí es con el ego, la soberbia, el orgullo, con la que muchas personas afirman conocer y saber para qué son las cosas, y qué son las cosas en sí. Entonces, podemos hablar del mundo material, por ejemplo, como una mesa, y básicamente con cualquier cosa. Podemos decir un libro que tiene páginas, o sea, realmente, realmente está hecho para eso. O sea, sí tiene esa función, obviamente antropológica que el ser humano le da. Un envase, una botella de agua, ¿no? Hecha de plástico. O sea, todo el mundo material, desde la ropa, los lentes, o sea, que son combinaciones de cosas y surge como una síntesis de algo. Me parece muy curioso, por ejemplo, la propiedad. Yo no estoy en contra de la propiedad para nada. Sé que es un consenso, humano, pero el hecho de que tú puedas decir: "Esta tierra es mía porque yo la compré", así como de que, o sea, si realmente te pones a pensar, hablando históricamente, es increíble esa noción, ¿no? O sea, de que alguien pueda decir: "Esto me pertenece a mí y nadie más puede entrar", cuando se supone que primitivamente, nada es de nadie, nada es, o sea, o sea, entiendo de nuevo la lógica de que se trabaja, de que se paga, de que hay un consenso, por ejemplo, a través del dinero, cosas así, pero podemos decir, también es increíble la idea de que, por ejemplo, los cavernícolas no tenían, pues, nada, ¿no? Y hoy en día simplemente entra a una casa y ve, por ejemplo, la mesa, ¿no? O ve el buró, o ve la night table, ¿no? La mesita de al lado, lo que tiene, o sea, desde, las cremas, un vaso de agua, el celular, o sea, una lámpara, un libro, o sea, todo eso es, o sea, originalmente nada de eso existía y no era la función de lo que originalmente existía ser eso que ahora es, ¿no? Que ahora tiene como un uso antropológico. Entonces, empezando por lo material, no puedes ni siquiera afirmar que las cosas que existen son para eso. Ahorita voy a dar un ejemplo también claro, como con las plantas que dicen, las plantas son medicinales y están hechas como para el ser humano. No, o sea, todo realmente nada más está ahí y el ser humano le va dando como diferentes usos, ¿no? Y ahorita voy a entrar porque cómo es que eso afecta justamente, bueno, el video se llama Cómo pensar originalmente. Realmente este no es un curso, sino que voy a estar argumentando en contra del pensamiento simbólico, el pensamiento consensual, el pensamiento colectivo que todos le damos para darle significado a la realidad, a la vida, pero que a fin de cuentas es falso, es inventado.
O sea, realmente no es eso. Y es que siento, bueno, ahorita voy a entrar con eso, nada más voy a terminar esta idea del mundo material, el mundo mental y el mundo de conducta humana. En el mundo mental ni siquiera se diga. El lenguaje, para empezar, es, o sea, es completamente inventado. Las palabras que ahorita estoy usando para comunicar las ideas también son inventadas, todo es fantasía a fin de cuentas, ¿no? Y esto lo hago con la intención no de desacreditar la facultad mental, sino de poder justamente pensar originalmente, formar un criterio propio, ser selectivo al momento de decidir qué decir, qué pensar, cómo actuar, cómo percibir las cosas, cómo interpretarlas, porque el problema aquí es que se te dan muchos de estos sistemas culturales, simbólicos, familiares, y uno como que los toma, y el problema que le veo aquí es que se casa con esos conceptos. O sea, tú dices, te vuelves dogmático, haces de una doxa, de una opinión, básicamente como una ley inquebrantable, irrefutable y perfecta. Y ese no es el caso, porque cualquier cosa, con excepción de algunas cosas como son necesidades fisiológicas hasta el momento, o ciertas cosas que hasta el momento desconocemos, realmente, bueno, de todo desconocemos, pero que sí nos afectan, como había mencionado en el video anterior. Y de hecho este es como un seguimiento de lo que había dicho previamente. Em, es inventado, básicamente, todo el mundo mental también, perdón. Y, por ejemplo, el mundo mental nos da las palabras, que son las que utilizamos para comunicar ideas, bueno, un medio de comunicación, pero hay también muchas otras cosas. O sea, si yo digo, por ejemplo, cada vez que diga papel, significa que necesito ir al baño, y entonces estoy hablando con ustedes y digo papel, ustedes me van a entender que ahí, por ejemplo, sería muy interesante analizar justamente esa cualidad de por qué podemos asociar, por ejemplo, papel con ir al baño, y el hecho de que yo lo comunique y lo asocie, todos entendamos a partir de ahí qué quiero decir cuando digo papel. Entonces, constantemente le estamos dando nuevos significados, o tenemos por lo menos el potencial de darle nuevos significados a las cosas. Eso es increíble. Así como en primera instancia se creó el idioma para decir arriba es arriba y abajo es abajo, pero yo puedo decir ahora al revés, arriba va a ser hacia acá y abajo va a ser hacia allá. Y tú lo entiendes, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso, de diferentes formas de cambiar las cosas, y simplemente es como al entenderlo. Entonces, eso conduce a la conducta. Por ejemplo, si yo digo el mundo de las conductas humanas, ¿no? Ya no del mundo material ni del mundo mental, sino de las conductas, de cómo me manifiesto yo en el mundo, ¿no? Que muchas veces es a través de lo mental, ¿no? Si por ejemplo dos niños están peleando y digo, chicos, hay que respetarnos, y entonces se dejan de pelear, ¿se están respetando? ¿No? A mi parecer sí. Y ahí es donde entramos como con el problema de las aproximaciones. O sea, si dos personas no se están peleando, tal vez yo diga se están respetando, ¿no? O si se dan la mano, también diga se están respetando. O si empiezan a jugar juntos y se están llevando bien, diga, se están respetando. Entonces yo diría, ¿qué es respetar? Es que dos personas estén en silencio, que se estén dando la mano, que estén jugando bien. O sea, entonces tenemos como una noción de lo que es, pero ya en la práctica, ya viendo la conducta, realmente no nos ponemos muy específicos. O sea, con que haya una aproximación con respecto a las conductas generales que el observador va a interpretar a fin de cuentas, porque dos personas pueden estar jugando bien porque los están observando. Si el maestro, por ejemplo, ya regañó a los niños y los está observando, puede que que fingen, ¿no? Que están bien o estén en silencio, pero por dentro están súper enojados. Y en cuanto el maestro se dé la media vuelta, van a volver a pelearse. Entonces, es interesante porque también ahí deconstruimos de alguna forma, despintamos
rompemos básicamente con los paradigmas tanto del mundo material, que a fin de cuentas son conceptos mentales, como de los conceptos mentales, como de los conceptos conductuales, que también son mentales a fin de cuentas. Bueno, aquí entonces el problema es que la gente confunde justamente la arquitectura simbólica con la arquitectura física y desconocida. La arquitectura física, es decir, el espacio de lo que está compuesta la realidad, es desconocida. No sabemos realmente qué es esto. E incluso podría dar un poco de miedo, ¿no? Así de, ¿en dónde estoy realmente? No, digo, pues ahorita estoy en una ciudad que fue inventada, en un país que fue inventado, en una cultura que fue inventada, en la Tierra, en un planeta, en un sistema solar, en un universo. O sea, a fin de cuentas, puros conceptos inventados, pero si o sea, nadie, no es como si Dios o un ser supremo, el creador, nos dio una lista o un manual o una forma de hacer referencia a todas estas cosas. Todas estas cosas son, obviamente tienen cientos y miles de años en formación, ¿no? Con el ser humano y de nuevo son aproximaciones tal vez que en un primer instante eran como muy, no se aproximaban, o sea, eran más bien más amplias en el sentido de los dioses eran la naturaleza y el clima y así poco a poco se va reduciendo a necesidades fisiológicas humanas, el mundo material, la ingeniería, la matemática, la lógica, etcétera. Y ok, está bien, pero siguen siendo inventos, ¿no? O sea, no hay forma de confirmar, de verificar, de meternos dentro de las cosas, por así decirlo. Entonces, mucha gente puede tomar la arquitectura o la realidad simbólica por la realidad, que de nuevo no la conocemos, no sabemos qué es. Lo que sí podemos afirmar es que no es lo que todos dicen que es, ¿no? Bueno, voy a hacer tres argumentos aquí y podríamos decir, ¿y por qué es malo? ¿Por qué es malo si la gente cree en las cosas? Y yo digo, no, no tiene nada de malo, la creencia también tiene su utilidad, nos da paz mental, nos vuelve funcionales y podemos operar en el mundo con cierto sentido de dirección, y de aproximación a las cosas. Lo malo epistemológicamente es, de nuevo, casarnos y defender como con capa y espada y hasta la muerte conceptos, o sea, inventados, ideologías fabricadas. O sea, ese creo que es el problema, o sea, tomarnos muy en serio las cosas. Em, bueno, entonces, o por lo menos no tener la capacidad de poder ver detrás de bambalinas y decir, sí, o sea, yo veo que todo esto es como un show, nada más, o sea, un espectáculo de ideas, de palabras, de acciones, de material, o sea, es a fin de cuentas algo que está fabricado. Y luego podemos hacernos la pregunta un poco, podemos decir, fenomenológica, ¿no? Entonces, si lo inventado no es lo real, ¿qué sí? No, ¿qué sí es lo real? Pues desconocemos, como mencioné, pero más bien podemos hacernos la pregunta, ¿por qué no lo inventado es la realidad? ¿No? Que ahí podemos debatir esa cuestión e incluso orientarnos a que tal vez sí la es, no sé. Pero de nuevo es orientación. Y entonces el problema aquí se vuelve tratar de discutir estos temas, que es como, es el típico ejemplo que dicen las personas, salirte de la Matrix, ¿no? Salirte de estar hipnotizado, controlado por el gobierno, por la cultura, por las ideas, es lo mismo, o sea, es justamente ver las cosas por lo que son, que es que no sabemos. De nuevo, no es con la intención de que de caer en un nihilismo o un entonces nada tiene sentido, porque pues eso ya lo sabemos, sino más bien de que ahora tú tienes que construir, o sea, algo como un poco existencialista. Em, y lo difícil, como menciono, se vuelve convencer a las personas justamente porque yo no sé si tal vez tienes que estar en una cierta etapa de tu vida o haber comprendido varias cosas o haber sido golpeado a través de diferentes conceptos
porque hay varios, por ejemplo, el de Númenon y Fenómeno de Kant, o sea, que habla de eso, de la realidad de que la cosa en sí, el númenon, no lo conocemos, o sea, la esencia de algo, pero podemos ver el fenómeno, o sea, lo que genera. Eh, Hay muchas formas de ver, de entender esto, y muchas personas lo pueden como, eh, o sea, se puede hablar de esto, pero realmente no entenderlo. Ese es el problema. Y entonces el problema se vuelve, después de ese problema, cómo comunicar eso, cómo aterrizarlo, cómo dar ejemplos concretos, cómo argumentar. Entonces, aquí hay algunos. El primero es el de los sentidos que limitan la comprensión total de la realidad, ¿no? O sea, los sentidos, o sea, incluso podemos decir científicamente estamos limitados. No sabemos si hay otras dimensiones entre nosotros, otros seres, entidades que están aquí mismo entre nosotros atravesándonos y ni siquiera nos damos cuenta. Em, no sabemos si, por ejemplo, realmente percibimos todos los estímulos que hay en la realidad como tal, que de nuevo es un poco con la idea de dimensiones, pero para no meternos como con cuestiones paranormales de dimensiones, simplemente cuando, por ejemplo, tenemos el espectro, ¿no? De colores y el ser humano solamente puede alcanzar a ver cierto espectro de colores. Ahora conocemos acerca de un espectro más amplio, pero ¿qué tal si haya un espectro aún más amplio del cual no conocemos? De nuevo con las ondas sonoras, ¿no? O con cualquier otro tipo de estímulo. O sea, nuestro sistema nervioso nos funciona, es muy útil, pero está limitado, no puede llegar a percibir todo. Y es muy bien sabido también que el cerebro es incapaz de percibir todo porque, como dicen muchos, o sea, se volvería loco de poder estar activo como lo puede estar, ¿no? O sea, en un sentido de saber todo, de tener acceso a todo lo que has vivido, aprendido, etcétera. O sea, de nuevo, nos vemos limitados por nuestros cinco sentidos, por nuestro cuerpo humano, por nuestra podemos decir, naturaleza y condición humanas. Entonces, los sentidos humanos es el primer argumento que limitan la comprensión total. Por ejemplo, podemos decir de qué tipo de fenómenos. Nos vamos desde lo micro hasta lo macro. Con lo micro podemos decir los átomos, las cuerdas cuánticas, todas estas cosas que, por ejemplo, la física cuántica no la entendemos, ¿no? Entonces también podemos hablar de límites, de nuevo, no solamente físicos como los sentidos, sino de límites mentales, de abstractos, de simbolismo, que no podemos mentalmente representarnos cómo es que funciona esto, ¿no? Que estamos descubriendo a nivel micro como a nivel macro. Por ejemplo, los planetas, los sistemas solares, el concepto de infinito en el universo, qué es el universo en donde estamos, qué es el espacio físicamente, ¿no? Hablando, no metafísicamente hablando. No podemos irnos allá a otro planeta, a otro sistema solar, a ver cómo todo se relaciona, a ver qué es lo que está pasando, a ver de qué se trata todo esto, porque no podemos, o sea, no podemos, creo que ni salir del sistema solar, ¿no? Como humanos, porque pues morimos, ¿no? Tampoco podemos hacernos muy pequeñitos para entrar en un átomo, para ver qué es lo que realmente está pasando. Ahí estamos limitados por nuestro cuerpo, de nuevo. Las emociones a nivel meso, podemos decir, de humanos a humanos, no entendemos muy bien muchas cosas, las emociones, los traumas, cómo ayudar a las personas que tienen alguna condición genética, el cáncer, por ejemplo, muchas enfermedades, muchas cuestiones problemáticas. El ser humano, de nuevo, se aproxima, suaviza, em, trata de mantener la situación cómoda, pero así realmente que sepamos qué es y cómo solucionar el problema concretamente, no. Hay muchas cosas que sí tenemos esa representación mental de poder hacer. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. Sabemos que si tengo cierta cantidad de dinero y me gasto cierta cantidad de dinero, me queda cierta cantidad de dinero, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que sí tienen una solución, obviamente así muy lineal, muy A, B, C, ¿no? Esto pasa, luego esto y esto, pero otras cosas no. De nuevo, ese es el primer argumento. El segundo argumento es separar la intención del impacto. Y creo que aquí entra la ingenuidad
podemos decir, la inocencia, por así decirlo, de muchas personas. Estaba viendo la película de 101 Dálmatas de 1961 y ahí los dos personajes que se roban a los cachorros o a los perritos, a los dálmatas, hay una parte en donde los perritos salen corriendo porque quieren huir del lugar porque los van a convertir o van a convertir su piel en ropa y, por Cruella. Y entonces Cruella contrata a estos dos para que los cuiden y luego dicen, los vamos a golpear para pues ya convertirlos en ropa, ¿no? Entonces se escapan los perritos y uno de ellos que se llama Jasper, que se las da por ser el inteligente de los dos. Son dos tipos, ¿no? Dos malos, el Jasper, que es el alto, y el Horace, que es el chaparrito. Entonces Jasper empieza a dirigirse hacia los perritos y les dice, vengan acá para ayudarlos. Y entonces Jasper, el chaparrito, Horace, el chaparrito, le dice, creí que los íbamos a golpear en la cabeza. Y el Jasper se queda así como de, sí, obviamente, pero les estoy diciendo eso para atraerlos, ¿no? Entonces, ese es el segundo argumento, es la ingenuidad de ciertas personas de tomar las cosas por lo que aparentan ser, por la superficie nada más, de no indagar más allá de eso. O sea, como dijo que, o sea, a pesar de todas las evidencias y toda la experiencia previa que contradice esa afirmación de les vamos a ayudar, o sea, desde robarlos, estarlos cuidando, hablar con Cruella de decir que les iban a golpear en la cabeza para ya convertirlos en piel. A pesar de toda esa evidencia contradictoria, esta frase que dice el alto Jasper a Horace, que bueno, no se la dice a él, pero que la menciona, que dice, vengan, cachorritos, para ayudarles, lo toma como tal, o sea, dice, ¿qué? Y hasta se confunde, ¿no? Les vamos a ayudar, pero si creí que los íbamos a golpear en la cabeza, ¿no? Y es eso, o sea, de nuevo, de tomar las cosas por lo que aparentan ser, que a fin de cuentas son constructos que se han hecho con el tiempo, o sea, realmente, de nuevo, no existen. Separar la intención del impacto. Ahí la intención, por ejemplo, de Jasper es es recuperar a los perritos, ¿no? Y el impacto, sin embargo, que yo creo que los perritos no le creyeron, es querer hacerlos pensar como lo hace con Horace, de que les quiere ayudar para atraerlos, ¿no? Entonces, de nuevo, es como, ¿qué se esconde? ¿Qué se oculta realmente? Es una pregunta que nos lleva a querer o a profundizar sobre las cosas. Le dice Jasper, vengan aquí que los vamos a ayudar. Y Horace le dice, creí que los íbamos a golpear, ¿no? Y tú dices, pues obviamente, o sea, de nuevo estamos hablando de esa inocencia, de esa ingenuidad, ¿no? Entonces podemos preguntar qué es lo que se oculta, qué es lo que se esconde. El tercer argumento es que hay múltiples o infinidad de interpretaciones o verdades de lo que es algo, para qué sirve, cómo funciona o cómo debe de funcionar. Cada quien tiene su opinión, cada opinión es válida, podemos decir, porque realmente, de nuevo, desconocemos para qué fue hecho esto, para qué las plantas, por ejemplo, como había mencionado, las plantas como remedio medicinal. Y las plantas podemos decir así como el meme, ¿no? O como algo chistoso, las plantas diciéndole al humano, yo ni te topo, o sea, yo estoy aquí existiendo como planta y el humano es el que dice, oh, regalo de Dios, de la naturaleza es sabia, nos está ayudando, así, y tal vez la naturaleza y las plantas así de, ¿qué? O sea, esto de hecho no sirve para esto es para, o sea, de nuevo, no sabemos. El ser humano es bueno siendo útil y haciendo que las cosas tengan un objetivo, una finalidad muy antropológica, ¿no? Muy centrada, muy antropocéntrica, muy centrada en el humano. Entonces, este argumento nos lleva a la analogía que es justamente no un objetivo, ni una función, sino ¿cómo decirlo? Nos genera una impresión estética, ¿no? Y tiene una característica, un elemento estético, a fin de cuentas, toda esta arquitectura simbólica, por así decirlo.
Entonces, de nuevo, lo que pinta, construye, ¿no? O sea, estamos pintando, y aquí ya voy con la analogía que utilicé previamente, la analogía de pintar una pared y despintar la pared, ¿no? La pared podemos decir que es como la realidad en sí, lo que no sabemos que es algo. Y pintarlo justamente es decir que es algo o hacer la interpretación de esto, y despintarla es lo que estamos haciendo ahorita, justamente de quitarle toda la pintura y dejar a la realidad y a las situaciones así básicamente como desnudas, ¿no? O como decía ChatGPT, que lleguen al límite, ¿no? Este es el límite, más allá no podemos hasta el momento llegar, no podemos realmente saber o conocer las cosas en sí, la realidad en sí, la conducta en sí, la facultad mental en sí, ¿no? Entonces, cuando pintamos, de alguna forma, ese simbolismo tiene, podemos decir incluso el arte, lo artístico, tiene una función en parte de ordenar, ¿no? Curiosamente, el arte nos ayuda a ordenar. O sea, el hecho de decir, es que las plantas sirven, o sea, son para el humano medicina, ¿no? Es ordenar, es pintar esa pared, es decir, oh sí, o sea, y lo crees y entonces dices, las plantas son buenas y sabia la naturaleza y todas estas cuestiones y ya te dan de nuevo como una paz, una comodidad, algo, un orden, algo familiar, ¿no? Que dices, ok, ya sé que si me enfermo tengo este remedio que sirve para esto, ¿no? Si sirve para eso, ya sabemos por qué de nuevo, no, o sea, incluso puede ser uno de muchos usos que hasta el momento ni siquiera hemos descubierto, ¿no? O puede ser contradictorio, puede ser dañino, no sé, o sea, muchas cosas. Mientras, o sea, pintar justamente sirve para construir u ordenar, mientras que despintar devela y desordena. Por eso muchas cosas, yo siento, por eso el dogmatismo, por eso nos casamos con las ideas, porque al despintar las cosas justamente nos quedamos con nada y entonces eso que genera caos, crisis, ¿no? Y las personas no nos gusta sentirnos así, ¿no? Queremos estar, queremos tener esa sensación de que hay un orden, de que las cosas sirven para algo, de que la realidad es de una forma o debe de ser de una forma, de que las conductas son de una forma, de que los procesos mentales, de que mis ideas, de que mis creencias son verdaderas y no son para discutir ni para debatir, porque esa es es como lo que típicamente dice una mamá, ¿no? Porque yo lo digo. O sea, es el argumento, ese argumento es tan curioso porque es como cuando estamos topando con la pared. O sea, el niño está despintando la pared, ¿no? Está preguntando, el niño le dice, no corras en la casa. Y el niño, ¿por qué? Porque te puedes pegar. Pero eso qué tiene que ver con correr? Pues que si corres te vas a golpear, pero voy a tener cuidado al correr. Pero de todos modos no debes de correr, aunque tengas cuidado. ¿Por qué? Porque puedes tirar algo. No, pues tengo cuidado de no caerme y de no tirar nada y entonces sí puedo correr, ¿no? No, ¿por qué? Porque yo digo, ¿no? Y eso, o sea, el niño está despintando y la mamá como que pinta, pero así de una forma como ya sin pintura, o sea, como que más bien es hacer el brochazo, pero realmente no pinta porque ya es como algo, no es tautológico, pero sí es muy curioso eso que dice la mamá ya al final de, porque yo digo, o sea, es como ya no tengo argumentos, ya me desarmaste, simplemente es por autoridad, ¿no? Apelar a la autoridad, que ahí también podemos decir, ¿y tú quién eres? Pues, pues soy tu mamá, respétame. ¿Por qué? ¿No? O sea, porque eres mi mamá, o sea, ¿dónde está escrito o quién lo dice? No, y ahí entramos con otros tipos de preceptos, de principios que no se deben de nuevo de cuestionar ni nada, o sea que es el amor, el respeto a los padres, a la autoridad, a tus mayores, etcétera. Entonces ahí nos metemos en problemas, ¿no? Bueno, con la sociedad, pero con la realidad, pues no, o sea, la realidad no es como si la realidad te castiga, ¿no? Así de, oh, le faltaste el respeto a tu mamá, la realidad te va a hacer algo, ¿no? O sea, entonces, sí, de nuevo esa analogía de despintar o pintar una pared en ese sentido o limpiar, ¿no? Que también había mencionado como una forma de purificar. Las cosas se ensucian, ¿no? Tu ropa, tus zapatos, que es la analogía específica que usé de los zapatos.
y pues se tiene que limpiar y cuando se limpia pues se queda puro. También podemos decir pues los zapatos, o sea, realmente están hechos para eso. ¿Por qué traemos zapatos? ¿Quién dijo que teníamos que cubrirnos los pies o esa es una necesidad o qué onda ahí? Finalmente, una pantalla de humo te dice que algo está pasando, pero no te muestra qué. La pantalla de humo es un poco más, se usa mucho como en las noticias, en política, en teorías de conspiración, ¿no? Que dicen, te están mostrando, pero es muy curioso la pantalla de humo o el humo, el concepto de humo, porque el humo no es pintura, no es arquitectura simbólica. El humo es como, o sea, a fin de cuentas, y el humo incluso dicen que distrae, pero yo digo que más bien revela, porque si hay fuego, pues hay humo, ¿no? Y si hay humo, hay fuego. Entonces, el hecho de que haya humo, o sea, más bien no te distrae, lo que te distrae sería que no hubiera humo, a pesar de que hay fuego, de que hay un incendio. Entonces, se me hace como muy curioso la idea de humo, ¿no? De una pantalla de humo o de querer distraer a las personas con otra cosa. Podemos decir que hay una distinción entre el humo y el fuego, entonces algo pasó, pero te vamos a mostrar otra cosa para que no te concentres en esto de acá, que es lo que está importando en el momento para la sociedad o para el colectivo, ¿no? Que también sería una forma, pero sí es obviamente algo más inmediato, ¿no? No es como pintar una pared que se queda así, esa pintura, y por años, generaciones, cientos, miles de años sigues pensando que así es la realidad y así son las cosas, cuando solamente es pintura, ¿no? Cuando solamente es arquitectura simbólica a fin de cuentas. Entonces sí se me hace curioso, sería interesante explorar un poco más a fondo exactamente qué es pantalla de humo. Y bueno, eso es todo.